Que la paz y la gracia sean multiplicados en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mi querido oyente. Sea usted bienvenido a este grupo de edificados en la palabra. Estamos bajo el lema Mi vida sin Cristo y Él gobernando mi corazón. En este día 29 de abril de 2022, tenemos como tema para esta preparación aprender a perdonar y pedir perdón a quienes han lastimado. Les saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la República de Honduras. Sea usted bienvenido. Le pido que por favor me acompañe en una oración para que sea nuestro Señor el que guíe esta palabra. Mi bendito Padre Celestial, amado Señor, mi Dios bello, gracias por este maravilloso día. Perdónenos, mi Señor, si hemos ofendido, si hemos faltado con o sin motivo de conciencia, Padre Celestial, a su palabra. Si hemos faltado, mi Señor, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestros ojos, con nuestro actuar, nuestro caminar, Padre Celestial. Perdónanos, mi Señor Dios. Así como usted perdonó nuestras ofensas, ayúdanos a perdonar a cada uno de aquellos que nos ofenden, Padre bendito. Mi bendito Dios, le pido que ponga en el corazón de cada uno de mis oyentes, Padre Celestial, de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos aquí que escuchan estos temas cada día, Padre, que pongan sus corazones, Padre, a la disposición para seguir escuchando, que sean tierra fértil para esta semilla y puedan dar frutos, Padre Celestial. Y que su palabra sea escuchada en todas las naciones, así como usted lo manda, Padre bendito. Mi bendito Señor, se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea usted, Padre Celestial, quien ponga bendición en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, a continuación vamos a dar espacio al pequeño tema que tenemos para el día de hoy. Y vamos a repetirlo, que es aprender a perdonar y pedir perdón a quienes han lastimado. Tenemos como texto base Marcos 11:25 y dice así a su letra: pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. El objetivo para esta pequeña reflexión, mi querido oyente, es comprender que debemos aprender a perdonar a otras personas, pedir perdón y también perdonarnos a nosotros mismos. Yo les pregunto, mi querido oyente, ¿quién no ha sido herido por alguna acción o una palabra de otra persona? Tal vez nuestros padres nos han criticado constantemente cuando crecíamos, o de repente un compañero del colegio nos lastimó, nos hizo bullying por tantos años que hizo una herida que aún está abierta. O ahora de adultos, algún colega saboteó algún proyecto en nuestro empleo, o definitivamente nuestra pareja nos ha engañado. O algo aún más grave, tal vez tuvimos una experiencia traumática como un abuso físico, emocional, sexual, a manos de una persona que más confiábamos. Estas heridas, mi querido oyente, pueden dejarnos con sentimientos duraderos de enojo y amargura, incluso hasta deseos de venganza. Pero si nosotros no aprendemos a perdonar, quizás seamos nosotros quienes paguemos el precio más alto. Al aceptar el perdón también podremos adoptar paz, esperanza, gratitud y alegría. Consideramos que perdonar puede guiarnos en un camino de bienestar, primeramente emocional, también físico y sin duda, mi querido oyente, espiritual. Antes de avanzar un poco más en nuestro tema, mis queridos hermanos, deseo que comprendamos primeramente qué es el perdón. Y definitivamente el perdón no es un acto de emoción,
No tenemos que esperar sentir simpatía por aquel ofensor para poder perdonarlo, para pedirle perdón incluso, si hemos ofendido a alguien. Tampoco es excusar y aprobar lo que hizo el ofensor. Tampoco significa volver a confiar en el agresor u ofensor, mi querido hermano. Eso no lo podemos confundir. Y más cuando el ofensor no se arrepiente y no vemos signos de arrepentimiento en esta persona y sigue dañando y dañando y dañando, aunque perdonemos. E incluso cuando pidamos perdón y esta persona aún siga dañando. Y definitivamente cuando queremos restaurar una relación con este ofensor, sea amistad, familiar, sea cónyuge, laboral, educativa, etc., el ofensor debe de arrepentirse. Y nosotros, si somos los ofensores, debemos arrepentirnos para no volver a hacer lo que hicimos o lo que hizo este ofensor. Sin embargo, deseo dejar claro, mi querido oyente, que perdonar es una decisión, no una emoción. Es la decisión de dejar atrás el daño que nos hizo esta persona. Olvidar, sanar por dentro, ya que el perdón ayuda más a la persona que perdona que al mismo que se le pide perdón, porque éste nos libera de ataduras y de malos sentimientos. Es importante resaltar que para ser perdonados, primero debemos perdonar. En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, mi querido oyente. El hombre por naturaleza, definitivamente somos orgullosos, egoístas. No nos gusta doblegarnos. Muchos ni siquiera les gusta doblegarse a Dios. Peor al ser humano. Entonces me pregunto, ¿cuál será entonces la mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca de inmediato como indispensable, que para pedir perdón debemos de ser perdonados. Y nos dice Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Es difícil de hacer, mi querido oyente? Claro que sí, definitivamente, muy difícil. Y creo que cada uno de ustedes, incluyéndome, ha tenido algo que perdonar y ha tenido que pedir perdón. Y no ha sido fácil. El Señor nunca nos prometió un camino fácil, mi querido hermano, ni un evangelio simple, sencillo, que con el simple hecho de creer. No. Existen normas, principios que debemos de cumplir, de obedecer. El precio es elevado, mi querido hermano, pero lo que se obtiene a cambio vale la pena. Simplemente vale la pena. Porque el Señor mismo ofreció la otra mejilla, mi querido hermano. Soportó miles y miles de reproches, que lo abofetaran, que lo azotaran. Sufrió todo tipo de indignidad, mi querido hermano. Sin embargo, no dejó escapar una palabra de condenación ni de venganza. Siendo hijo de Dios, nunca dijo, mi padre lo hará. Mi Padre les pagará, y con rencor. No, mi querido oyente, nunca lo hizo. Y la pregunta que nos hacemos todos es entonces, por lo tanto, ¿qué clase de cristianos seríamos si no hiciéramos o si no somos como Él fue? Porque Él nos manda a hacer y hacer lo que Él hizo y como Él hizo. Cuando perdonamos a los demás, mi querido hermano, debe ser definitivamente de una manera sincera y completa. Pedir perdón y perdonar no son tareas fáciles, son muy complicadas.
Y si las queremos realizar de corazón, debemos hacerlo bien. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a usar la palabra perdón para múltiples cosas y muy simples. Vamos por la calle, tropezamos con el perdón, disculpe. Y quizá por lo hecho se ha perdido un poco de valor de saber que pedir disculpas sinceras ya pasó de moda, por decirlo de esta manera, por el mundo vano y orgullo en el que vivimos, hundido en la tecnología y en la vanidad. Entonces, no es fácil, definitivamente. Pero cuando es necesario pedir un perdón de corazón, entonces esa palabra como que se nos atona en la garganta, hermanos. ¿No les ha pasado? Que cuesta que salga y se queda allí como un nudo. Tanto pedir perdón como perdonar. Pero es mandato de Dios el perdonar. Él nos manda a hacerlo para así ser perdonados. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y vuelvo a repetir el versículo de Mateo 6, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué difícil es, mi querido hermano, el aceptar que debemos de pedir perdón, el aceptar que tenemos que perdonar, pero qué fácil es doblar rodillas y esperar que el Señor nos pida, y esperar que el Señor nos perdone. Porque Él es un Dios de misericordia y se supone que debe de hacerlo, ¿no? ¿Y por qué nosotros no? Si estamos bañados de esa misma misericordia. Porque tenemos definitivamente una lección muy importante el día de hoy, este día. Que muchas personas cuando tienen que efectuar una reconciliación con otras, dicen que perdonan. Ay, mi querido hermano, pero continúan abrigando rencores, abrazando y aferrándose a resentimientos. Continúan sospechando de las otras partes dependiendo de lo que hicieron. Continúan dudando de la sinceridad de los demás. Y eso es un pecado, porque cuando se ha efectuado una reconciliación con una persona, independientemente del parentesco, y hemos declarado un arrepentimiento sincero y un perdón de corazón, debemos de olvidar completamente, reconstruir inmediatamente todos esos muros, esas asperezas, esos cercos, esas murallas que nos han dividido con esta persona. Restaurar completamente la compatibilidad interior con nosotros mismos y con la otra persona. Aparentemente, mi querido oyente, los primeros discípulos expresaron palabras de perdón y superficialmente hicieron el ajuste requerido, mas no se perdonaron unos a otros de corazón, como lo dice la palabra. Eso no constituía un perdón, antes tenía la apariencia de hipocresía, engaño y fingiendo, como se indica en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser el acto del corazón, una depuración de la mente de la persona. Y dice Mateo 6:12, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar, mi querido oyente, significa olvidar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase tan común que dice, yo perdono pero no olvido? Muchos seres humanos dicen eso. Y muchos también dicen tener una memoria increíble y que jamás se olvidan. Entonces, ¿creemos que eso sea un perdón real? ¿Un perdón de corazón? ¿O definitivamente nos estamos engañando a nosotros mismos? E incluso a las otras personas. Hacemos querer a las demás personas que hemos perdonado. Pero mi querido oyente, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe nuestro corazón. Y Él sabe cuando un perdón es sincero o ficticio.
Y si de verdad perdonamos, debemos olvidar, dejar atrás, cerrar capítulos y volver a empezar. Seguir adelante y confiando siempre primeramente en Dios y después en la persona en la cual se perdonó y a la que le pedimos perdón. No podemos pretender perdonar y sentir todavía rencor, odio. ¿Y cómo nos damos cuenta, mi querido oyente, que no hemos perdonado de corazón? O que creemos haber perdonado, pero solamente hemos dejado pasar. Y es cuando recordamos la situación y nos hace enojar, nos hace llorar, nos hace sentir frustrado, incluso podría mencionar, nos hace sentir la misma emoción, el mismo sentimiento que nos hizo sentir cuando sucedió el evento. Y pudieron haber pasado años, meses o días, mi querido oyente. En ese momento usted se da cuenta que no ha perdonado, que solamente dejó pasar, pero que su corazón todavía tiene mucho resentimiento, tiene mucho rencor, tiene dolor. ¿Y qué es lo que nos toca hacer en ese momento? Definitivamente doblar rodillas, pedirle sabiduría, entendimiento, fortaleza a nuestro Señor para poder perdonar de corazón. Y si sabemos, y si usted sabe, mi querido oyente, que usted ha fallado y usted es el agresor, pídele al Señor que le ilumine y que le dé el discernimiento para saber que ha sido usted o ha sido yo el que hemos fallado, y así poder pedir perdón. Y aunque parezca difícil, mi querido oyente, ¿podemos perdonar? Claro que sí. Porque creemos que aquellos que tienen la facultad y capacidad de perdonar, olvidar y seguir adelante son personas fuera de lo normal, superiores, increíblemente diferentes, ya que muchos creemos no tener esa habilidad o que no tenemos esa fuerza de perdonar. Pero ciertamente que tienes la razón, mi querido oyente, porque se requiere una habilidad sobrenatural, completamente superior y diferente. Y ese es el poder de Dios en su vida y en la mía. Porque solamente el poder de Dios nos hace perdonar de manera sobrenatural, olvidando, sin resentimiento, sin rencor, sin enojo y sin venganza. A nosotros se nos manda a ser superiores, a ser mejores como hijos de Dios. Y el Señor lo dijo, y lo dice en su palabra, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que Él es perfecto. Así que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos el mandato a ser superiores a cualquier ser humano sobre la tierra. Y debemos actuar sobrenaturalmente, porque lo que tenemos en nuestra vida es un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios en su corazón y en el mío. Así que tenemos ese poder sobrenatural. Y puede hacerlo, usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Con la ayuda de nuestro Dios, poder perdonar, olvidar, dejar todo tipo de resentimiento. Entonces nos preguntamos, ¿pero Jesús perdonó a quienes los ultrajaron? Claro que sí. Lo azotaron, lo lastimaron. Pero es que Él no era un ser humano completamente. Él era un Dios que se hizo hombre. Pero era un Dios. Pero, ¿cómo nosotros entonces podemos lograrlo? Si somos simple carne, simple humano. Y lo repito, la respuesta es simple. Con su poder divino, con la guía del Espíritu Santo, con la divina gracia de Dios, nuestro Padre Celestial. Viviendo en continua comunión con Dios para ser más como Él cada día.
para que moldee más y más nuestro carácter, mi querido oyente. El no perdonar nos enferma. Y no solamente nos enferma mentalmente, nos enferma físicamente. El rencor, el resentimiento, la amargura, el enojo, la sed y necesidad de venganza enferman su cuerpo, producen su presión alta, azúcar en la sangre, derrames cerebrales, estrés, ansiedad, delirios, falta de sueño, pesadillas, trastornos nocturnos. Es increíble el nivel de enfermedades que causa la falta de perdón en su vida y en la mía. Porque el perdón es como un veneno, la falta de perdón es como un veneno que carcome nuestra alma, la consume poco a poco como la polía la madera y la deja hueca y podrida. Eso hace la falta de perdón, el resentimiento, el odio en nuestra vida, mi querido oyente. Y después nos preguntamos por qué soy tan enfermo, por qué mi dolor es de cabeza, por qué tengo problemas de esto y aquello y lo otro. Y muchas veces no es por problemas hereditarios o también por estilos de vida. Es porque nuestra alma está enferma. Y esa enfermedad se llama falta de perdón. O definitivamente orgullo por no creer que necesitamos pedir perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, mi querido oyente, nos libramos de ese odio, de esa amargura. Porque nos manda el Señor a amar a nuestro enemigo y devolver bien por mal para que recibamos el beneficio de ello nos brinda. Cuando odiamos a una persona, el odio nos lastima. El odio lastima a quien siente el odio, no al quien es odiado. Particularmente si es alguien poco conocido o si está en contacto con nosotros, porque estamos viendo cada rato a una persona. Esa amargura y ese odio corroen nuestro corazón. Ese corazón que no quiere perdonar y ese corazón que no quiere pedir perdón. En una ocasión, el apóstol Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le contesta: no te diré hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto lo verifica Mateo 18, 21 al 22, que está la conversación. Y no significa tampoco, mi querido oyente, que vamos a sacar la calculadora 70 por 77 o 70 elevado a la 77 o no sé qué otra división o multiplicación o suma podemos hacer para sacar un número exacto y decir, voy a perdonar exclusivamente ese número de veces. Cuando yo llegue a esa cantidad voy a dejar de perdonar. No, mi querido oyente. El Señor no decía eso. El Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que tenemos que ser pacificadores. Y una vez que se ha arrepentido y ha venido el perdón humildemente a nosotros, podemos perdonar, porque el Señor nos ha exigido que perdonemos, aún a los que no se arrepientan y tampoco nos pidan perdón. No siempre tenemos que esperar que nos pidan perdón. Definitivamente, como hijos de Dios debemos de ser nosotros el que pidamos perdón, aun que nosotros no hayamos sido los ofensores. Porque ese es el mandato que tenemos, perdonar. ¿Y cómo perdonamos? No podemos perdonar en silencio, solo nosotros te perdono a X fulano que no, debemos de ir y decirle, te perdono. Porque la otra persona necesita saber que lo perdonamos, aunque no le importe. Y se actúe de manera ofensiva, sarcástica, burlesca incluso. Usted salió con la responsabilidad con Dios y con usted mismo de perdonar y pedir perdón. Por lo tanto, definitivamente debemos de tener muy claro que es preciso que perdonemos sin buscar revancha ni venganza, porque el Señor hará por nosotros lo que sea necesario.
Mis hermanos, la amargura daña a la que lo lleva adentro. Nos endurece de corazón, nos enfría y nos rebaja hasta lo más profundo y nos corroe lentamente y profundo. Al perdonar a los demás, mi querido oyente, se nos brinda el gozo y la paz y la bendición de Dios. Inspirado por nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos ha dado de manera de resolver los problemas de la vida que requieren comprensión y de perdón. Escuchemos lo que nos dice la palabra. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos lo dice en Efesios 4:32. Si este espíritu de amable y tierno perdón, el uno para con el otro, pudiera llegar a todos nuestros hogares, definitivamente desaparecería el egoísmo, mi querido oyente, la falta de confianza, el rencor que destroza tantas familias. Tantos seres humanos son destrozados por el rencor, el resentimiento. Porque decimos, mi papá me hizo tanto daño, mi madre me hizo lo otro. Es que mi hermano, es que mi hermana me dañaron mi vida. Y por eso soy lo que soy, los detesto, los odio. No, mi querido oyente. Lamentablemente el que hace el daño muchas veces olvida lo que hizo. Pero el que lo recibió sufre diariamente si no perdona. Porque el perdón es responsabilidad tanto del que lastima como del que recibe el daño. Pero mi querido oyente, yo le digo a usted, si es a usted que le está haciendo daño esta falta de perdón, este dolor, no espere que le pidan perdón. Perdone usted y acérquese a su agresor, acérquese a su ofensor o ofensora y perdónele. Así se perdona a usted mismo también de sentir todo ese resentimiento. Y así podemos pedirle perdón a Dios. El perdón definitivamente es el ingrediente milagroso que asegura la armonía y el amor en nuestros hogares, en una relación, independientemente del parentesco. Sin él, o sea, sin la falta de perdón, no hay contienda, no hay pelea, porque no hay rencor. Sin la comprensión y el perdón viene de la decisión de decir, sí lo voy a hacer. Y después viene la armonía. Y esto, ¿saben qué engendra? Engendra armonía, lealtad, confianza. Pero si es lo contrario, si no hay esta decisión de perdonar, no hay comprensión, si más bien hay falta de perdón, hay falta de armonía, todo esto engendra deslealtad en los hogares, en las familias, en los trabajos, en las relaciones, en todo, hasta en las comunidades, incluso en nuestras iglesias, mi querido oyente. Y por otra parte, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor, en nuestros corazones nos pone esta necesidad de perdonar, esa necesidad de pedir perdón. Definitivamente es porque debemos hacerlo y podemos hacerlo. Porque lo repito, perdón es una decisión. Y así nos vamos a hallar sin culpa de no perdonar y sin culpa de pedir el perdón, que definitivamente lo amerita. Aquella persona a la que ofendimos y nosotros lo ameritamos cuando nos han ofendido.
En esta mañana, mi querido oyente, yo lo invito a que recapacite, a que analice si es usted o si soy yo la agresora. Pidamos en oración el discernimiento de saber si hemos ofendido a alguien y así pedir perdón, porque no sabemos a cuántas personas tenemos dañando. No sabemos a cuántas personas le hemos quitado el sueño y que en este momento, a esta hora, aún rodan lágrimas por lo que nosotros dijimos, hicimos y no sabemos definitivamente. Y si es usted y si soy yo el que roda lágrimas en estos momentos por el daño que nos hicieron, o si tenemos furia, enojo por dentro, ese rencor que no nos deja dormir, perdonemos, pero olvidemos, mi querido oyente. Y lo repito, no significa que usted va a volver a confiar, que usted va a volver, incluso si es un engaño de pareja, no necesita volver con la persona. Pero si el Señor cambia a la otra persona, si el Señor le da un arrepentimiento a la otra persona, claro que sí. Pero usted no puede estar siendo víctima de un ofensor u ofensora que lo lastima y lo lastima y lo lastima con alevosía y ventaja a cada momento, y usted le perdona a cada momento. No podemos, mi querido oyente, porque podemos perdonar, claro que sí, pero no pueden jugar con nosotros. Y nosotros tampoco podemos jugar con las personas. Si pedimos perdón, no vuelva a hacerlo, arrepiéntase y no juegue con la otra persona. Sea lo que sea que usted haya hecho, sea lo que yo haya hecho, arrepintámonos, pidamos perdón y no repitamos la agresión, así como tampoco permitamos que se repita la agresión con nosotros. Que sea el Señor quien restaure la vida del agresor y que sea el Señor quien restaure nuestra vida si lo somos nosotros. Yo lo dejo con esta reflexión, mi querido oyente. Le pido que sea el Señor quien restaure su vida. Que sea usted quien abra su corazón y permita entrar a nuestro Señor Jesucristo, el don del Espíritu Santo en su corazón, para que pueda perdonar y que pueda pedir perdón y perdonarse a sí mismo, para que pueda disfrutar del gozo y la paz que traen esas acciones, mi querido oyente. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, se despide de ustedes su hermana en Cristo, Abigail Bay.